Hola a todos, bienvenidos a su canal de Made Asesorías. Con este iniciaremos una cantidad de videos enfocados en los casos de factorización. De acuerdo con el álgebra de Baldor, existen 10 casos de factorización. Es posible que dependiendo del libro o la referencia que estés citando o que estés investigando, algunos de estos casos se condensen en uno solo. Así que abordaremos el caso 1 enfocado en el factor común. Para cada uno de los casos de factorización abordaremos ejercicios y algunas aplicaciones. De acuerdo con este caso, el caso de factor común se basa en tratar de identificar aquellos elementos dentro de la expresión algebraica que puedan coincidir, que sean comunes. En este sentido, entonces debemos observar que tanto la parte izquierda de la ecuación como la derecha, estos dos términos poseen al menos un valor de a. Entonces, en este sentido, lo que haremos es factorizar o aplicar un factor común de a. Entonces, este a multiplicará a ambos o elementos que están aquí dentro de la ecuación. Entonces, para factorizar lo que debemos decir es, ya sacamos factor común de a. Así que, ¿por cuánto debemos multiplicar a para obtener a cuadrado? De acuerdo con la propiedad de los exponentes, cuando tenemos la misma base, entonces debemos de sumar los exponentes. Entonces, al multiplicar a la 1 por a la 1, obtenemos a la 2. El signo, en este caso, queda igual, queda como un más, y debemos entonces, como en este caso la expresión que está aquí ya contiene un valor de a, y no está al cuadrado o a la 3, entonces no escribiremos el valor de a y tendremos solo la expresión de b. En esto consiste el primer caso. Recuerden que siempre cuando realicemos un ejercicio de factorización debemos verificar si la solución que hemos brindado entonces es la correcta. Esto se le conoce como la validación. Para ello aplicaremos la propiedad distributiva en donde multiplicaremos a por a. Entonces, a por a es igual a cuadrado más a por b, obtendremos ab. Realizaremos otro ejercicio enfocado del número 11. Si ustedes tienen el libro original del álgebra de Baldor, entonces podrán encontrarlo como en los ejercicios 89 y en el literal número 11. En esta expresión matemática vemos que tiene tanto unos coeficientes que acompañan al lado izquierdo, como también algunas variables que tienen diferentes exponentes. Observemos que tanto al lado izquierdo como al lado derecho, entonces tenemos números 9 y 18. Lo que debemos buscar es un máximo común divisor, es decir, el número más alto posible que pueda dividir a ambos. Si nosotros entonces identificamos que 9 y 18 ambos son divisibles entre 3, pero aún más grande, ambos números se pueden dividir entre 9. Cuando multiplico a 9 por 1, obtengo 9, y cuando multiplico a 9 por menos 2, entonces obtengo menos 18. Así que vamos a aplicar el primer factor, será el 9. En este caso, entonces, utilizaremos el 9. Por aquí observamos que tanto esta expresión como esta contienen el valor de a, así que utilizaremos también un valor de a. Como aquí a está a la 1 y aquí a está a la 8, entonces el único factor que podremos tener es a, que es el de menor exponente. También tendremos x, y en este caso el x que corresponde al valor más bajo posible en su exponente es el x cuadrado, porque esta expresión contiene x a la 2 y esta contiene x a la 3. Así que el factor común será 9a de x al cuadrado. Entonces, ¿por cuánto debemos multiplicar a 9 para llegar a 9? Por 1. Esta expresión no la escribimos. Es decir, el 1 en la multiplicación se asume que es así, cuando no le acompaña ningún otro valor. Por otra parte, tenemos que debemos multiplicar a por algo para que se obtenga a la 8. Entonces, como aquí tenemos un exponente y nos faltan 7 para llegar a 8, entonces lo multiplicaremos por a la 7.
Con respecto a x cuadrado, debemos multiplicar a algo de x cuadrado para poder llegar a este valor de x cuadrado. Así que simplemente lo multiplicaremos por 1. O sea que la parte izquierda de esta expresión al factorizar, entonces será a la 7. En el otro extremo, entonces deberemos escribir cuál es el signo que lo acompaña. En este caso es un negativo. Al ser entonces un negativo, entonces pondremos aquí el valor negativo y tendremos que buscar un número tal que al multiplicar 9 por ese valor obtengamos 18. Así que 9 por 2, 18. En este caso tenemos a la 1 y debemos llegar a la 1, entonces debemos multiplicar por 1. Ese 1 no se escribe. Y también debemos multiplicar a algo a x cuadrado para llegar a x a la 3. En este caso entonces será x. Para comprobar entonces el resultado deberemos aplicar la propiedad distributiva, que es multiplicar primero lo que está en la parte izquierda por lo que está dentro del paréntesis. Como no hay ningún coeficiente que acompañe, entonces el 9 sigue intacto. El valor de a sería a la 1 por a la 7. Se suman los exponentes al tener la misma base, es decir, a la 8. Y por otra parte, entonces tendremos x al cuadrado. Como no hay ninguna x, entonces aquí se conserva intacta. Escribiremos el signo negativo, que es el único que acompaña aquí, y tendremos menos 2. En este caso, este 2 debe ir multiplicado por el 9. 2 por 9, 18. Y a es la única expresión que tiene aquí a. Este lado no tiene ninguna a, entonces el a seguirá igual a la 1. Y x cuadrado por x, entonces será igual a x a la 3. De esta forma hemos comprobado que tanto esta expresión como después de factorizar nos da el mismo resultado. Podemos aplicar también este mismo factor común cuando tenemos más de dos términos dentro de una expresión algebraica. En este caso observemos que hay expresiones que tienen un coeficiente 14, 28, 56 y hay otros entonces que también poseen más expresiones. ¿Qué otras expresiones poseen? X al cuadrado, por ejemplo aquí hay una X, aquí hay una X, pero esta parte de la izquierda tiene un Y. Así que lo que debemos hacer es buscar cuál es el máximo común divisor, primero de estos que acompañan estos coeficientes. Entonces sabemos que 14, 28 y 56. Entonces, tanto 28 es divisible entre 14, porque 14 por 2, 28. Después, cuando multiplicamos 14 por 4, entonces obtenemos 56. Así que lo que podemos hacer es sacar factor común de 14. Vamos a sacar entonces factor común de 14. Observamos que todas las expresiones que están aquí contienen al menos una x. Y utilizaremos el exponente del menor de esas x. Es decir, este tiene x al cuadrado, este x a la 3 y este x a la 4. Entonces, el más bajo de esos exponentes es el 2. Y solo una expresión posee y, los demás no la tienen. Entonces no sacaremos factor común de y. Ahora, ¿por cuánto debemos multiplicar a 14? Para llegar a 14, por 1. Este 1 no se escribe. X al cuadrado, debemos multiplicarlo por algo que nos dé x al cuadrado, sigue siendo 1. Y como esta expresión no tiene ningún y, entonces escribiremos el y al cuadrado intacto. Después pondremos el signo que acompaña, en este caso es menos 28, por cuánto multiplicamos a 14 para llegar a 28 por 2. Entonces aquí tenemos un x a la 2, ¿cuánto le falta para llegar a x a la 3? Le falta un 1, es decir, x a la 1. Terminamos con esta expresión y después seguimos con más 56. ¿Por cuánto debemos multiplicar a 14 para llegar a 56? Debemos multiplicarlo por 4. 4 por 14, 56. Y después el x cuadrado que tenemos a este lado está a la 2 y debemos llegar a x a la 4. Así que debemos multiplicar por x a la 2. En este sentido, entonces también podemos verificar
Cuando verificamos, entonces, como aquí solo está y al cuadrado, entonces primero debemos hacer este por este, menos este por este, y después más este por este. Vamos a realizar ese proceso de validación. En la validación, entonces, encontraremos que 14x al cuadrado por y cuadrado, como no comparten nada, se escriben todos juntos. Después, menos 2 por 14, en este caso será menos 28. X al cuadrado por x a la 3, se suman los exponentes porque tienen la misma base y después más 4 por 14, 56. Y después tendremos entonces x a la 2 por x a la 2. Esto será en total x a la 4. De esta manera, entonces ya sabemos cómo realizar este proceso de factorización y el proceso también de validación. Así que los invito a que realicen este mismo ejercicio, que apliquen todos los conocimientos para que puedan verificar cuál es el resultado, cuál es la factorización de este polinomio que está aquí. Así de fácil es entonces factorizar. Bajo el primer caso, en la segunda parte abordaremos ejercicios enfocados en tener una mayor cantidad de expresiones y a buscar factores comunes. Así que espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse. Si tienen algún comentario, si este video les gustó, lo pueden escribir en la caja de los comentarios. Así de fácil es. Te recordamos que somos Made Asesorías. Gracias por el apoyo.